Ya te ganó la ansiedad. Ya empezaste a comer todo lo que había en la alacena. Hasta la comida del perro te echaste. Ya le bajaste 3 rayitas al ginebra. Ya no sabes qué hacer contigo mismo. No te preocupes, tengo la solución a tus problemas. Quédate en este video. Hola cañas, ¿cómo están? Yo soy Ash Aliu y literal, según yo iba a salir toda fortalecida de la cuarentena, cuerpo al máximo, pero ya me eché 1 kilo. Ya me ganó la maldita ansiedad. Pero bueno, vamos por partes. El punto es de que yo les preguntaba de qué querían que yo hablara en este video. Y bueno, mi querida Caro me dijo que cómo lidiar con la cuarentena y estas cuestiones de la ansiedad. Hablando con unos amigos psicólogos y conductistas, me comentaron que podíamos hacer lo siguiente. Número 1, tenemos que tener una rutina. Yo te sugiero que cheques el video de Mañanas Milagrosas. Eso por lo menos le va a quitar 1 hora de ansiedad a tu vida. Posteriormente, haz actividades que consuman tu atención, es decir, que requieran mucho detalle. Puedes lavar tu baño con un cepillo de dientes. Puedes acomodar tus calcetines por colores, puedes acomodar la ropa de tu closet por colores y tamaños. O también puedes, por ejemplo, acomodar los libros en cajas o acomodarlos por tamaños, por títulos o por nombre alfabético del autor. Escoge una tarea a la vez. No te quieres echar toda la casa, limpiar todo, ordenar libros, ordenar calcetines, o sea, no lo hagas todo. Una vez por día, asígnate una actividad. También la ansiedad es un síntoma de que nos gusta vivir en el futuro. A pesar que no puedas salir de tu casa, estructura una rutina para cada día, ármate un plan, etcétera. Entonces, entremos en la segunda parte de este video, que son los Apolos, hermana. Y aquí es donde saco la mágica chancla, porque ya te vi, pues ya me estás doblando el corazón a gente que no vale la pena. Ahorita todos los seres humanos estamos en modo supervivencia. Lo que tendemos a hacer es despertar el instinto. Los hombres, específicamente los hombres, porque ellos tienen la hormona y el cerebro primitivo, ¿verdad? Lo que hacen es empezar a cazar, ¿no? Porque dicen, me necesito reproducir. Aunque eso lo hacen inconscientemente, pues conscientemente se van a poner el gorrito. Espero, hermano, por favor. O sea, ¿ves cómo está la situación? Te quieres seguir reproduciendo. Pero bueno, entonces, en ese afán de reproducción, pues te van a estar buscando y no necesariamente te va a buscar el amor de tu vida, hermana. Te va a buscar el güey que alguna vez te echó, ¿verdad? Y te botó como calcetín viejo, porque ahorita pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces no hay muchas hembras valientes que se avienten el tiro de ir a contagiarse coronavirus. Entonces vas a tener, si no es que ya tienes pegue naturalmente, pues vas a tener más. Y si de plano ni el albañil te chiflaba, hermana, pues ahora todos los hombres de tu ex vida te van a venir a buscar. Pero es importante que tengas dominio sobre tus emociones y que también en este plan no te enganches. O sea, que no te enganches. Digo, si te quieres entretener y quieres usar ese tipo de interacciones virtuales, porque nadie te dijo que te fueras a echar a ningún lado como para sobrevivir el coronavirus, pues está bien, pero tienes que tener muy claro que esto no es real. Mejor métete a Coursera, métete a la masterclass y sal con alguna especialidad de esta cuarentena. Bueno, queridos, pónganse súper buzas, por favor. No quiero estar leyendo historias trágicas de 2 mujeres un camino y de que la que ya se hizo la chaqueta mental y que salí a echar pata y ya me enfermé de coronavirus. O sea, no, por favor. Me gustaría también, antes de acabar este video, reiterarles que no salgan de su casa si no es necesario. El día de ayer fui brevemente al mercado y la gente, o sea, como si nada, ¿verdad? Ahí en grupos y echando desmadre y lo que sea. Piensen en todos los doctores, en todas las enfermeras que se están rifando el físico para salvar el mayor número de gentes posibles. Imagínate si antes se les moría un paciente al mes o un paciente a la semana, que se muera tanta gente, a ellos también les impacta de manera negativa y solo porque no somos conscientes. De verdad, haz un esfuerzo por quedarte en tu casa. O sea, hay un chingo de cosas que hacer y yo te dije que te terapearas desde hace un momento, pero mira, la vida, los astros y todo se conjugó para que empezaras a enfrentar tus demonios. Si tienes fe, crees en Budas, no sé, en Jehová, en la Santa, bueno, en la Santa Muerte no, porque eso está como un poquito feo, pero en la persona en la que creas, por favor, mantén a estos guerreros en tus oraciones. Hay que mandarles la mejor energía a todos los doctores del mundo, porque ellos también tienen familia, ellos también son jóvenes, ellos también tienen un futuro, si lo están dando todo por salvar vidas. Entonces, 1 gramo de conciencia, cabrón. 1, no te pido más, 1. Bueno, pues que Dios nos agarre confesados. Te quiero mucho. Bye.